Hola, bienvenidos al canal de la inteligencia espiritual. Hoy continuamos con el tema de la mente en su parte número 3. Habíamos hablado en la cápsula anterior que la mente es responsable de la creación de pensamientos, de que la mente es el raciocinio y es el propio entendimiento. Y habíamos puntualizado que los pensamientos en nuestra mente tienen mucha relación con el tipo de necesidades que podamos tener y que estos pensamientos nos conducen a la acción. Hoy vamos a completar este análisis diciendo que el pensamiento y la emoción están muy vinculados, prácticamente ocurren juntos. Un pensamiento va a generar una emoción y la emoción puede generar nuevos pensamientos. O sea que la emoción va a expresar cuál es la fuerza emocional del pensamiento para que nosotros podamos conducirnos en la vida, quitándonos los obstáculos del medio con el favor de Dios y generando acciones que expresen el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Y es muy importante saber que si queremos estudiar las emociones, tenemos que acudir necesariamente al libro de los Salmos. Posiblemente el libro de los Salmos sea uno de los libros más amados del Antiguo Testamento. Ahora, la idea esencial de los Salmos es la adoración. Los Salmos magnifican y ofrecen las alabanzas al Señor. Exaltan sus atributos, su palabra, su bondad. Toda la experiencia y emociones humanas están contenidas en los Salmos. El gozo, la tristeza, la victoria y el fracaso. Los salmos están llenos de Cristo, describen su sufrimiento y también su muerte. David es el escritor fundamental, principal de los salmos. Es un libro para todos los que tenemos necesidades, para todos los enfermos, los que sufren, los perseguidos, los prisioneros, los exiliados, porque habla de la gran misericordia de Dios y del perdón de Dios. Por eso los salmos son fuente de inspiración espiritual y fortaleza espiritual ante nuestras debilidades y luchas en contra de la adversidad. ¿Quién no ha pasado un momento de adversidad leyendo alguno de los hermosos salmos? Entonces hoy vamos a completar un ciclo que comenzamos a explicar en la cápsula anterior, donde habíamos dicho que las necesidades originan pensamientos. Y vamos a retomar este versículo de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Recuérdense que la necesidad tenía una forma pasiva de expresarse y es el deseo. Por tanto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son deseos del mundo. Y acuérdense que en esta lucha espiritual nosotros estamos luchando contra el mundo, contra los deseos de nuestra vieja naturaleza, porque somos nueva criatura, pero en un cuerpo viejo, y también contra el diablo. Ahora, estas necesidades originan pensamientos y en la medida en que estos pensamientos estén vinculados a la palabra de Dios, a la lectura, a la meditación, al conocimiento de la palabra de Dios, van a generar emociones positivas que expresan en última instancia la satisfacción de esa necesidad de estar en el camino de Dios, de estar protegidos por el amor de Dios. Entonces estas emociones pueden ser positivas y negativas, pero si las necesidades y los deseos están vinculados a la carne, a los ojos y a la vanagloria de la vida, por tanto que vamos a experimentar emociones negativas que nos van a afectar también el nivel de accionar en el mundo para cumplir los propósitos de Dios. Quiere decir que todo esto es un ciclo y que debemos tener pensamientos vinculados a la palabra de Dios para que se puedan anidar en nuestra mente y en nuestro corazón, guiar nuestro comportamiento, generando emociones de gozo, de disfrute, de estar en el camino del Señor. Ya habíamos explicado que las emociones entonces pueden ser positivas y negativas. Dentro de las emociones positivas está el gozo, el deleite, la alegría. Y bueno, recordar que la alegría es un fruto del Espíritu y que es importante que sepamos esto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Si tenemos alegría, estamos en paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad sobre todas las cosas y dominio propio. Es importante el dominio propio porque es la manera de controlar en nuestra mente nuestros pensamientos y también nuestras emociones negativas. No hay ley que condene estas cosas.
Ahora, las emociones negativas, entre ellas nos encontramos la tristeza, el miedo. Hoy estamos viviendo una etapa muy difícil, una etapa de pandemia, de crisis vírica, pero junto con esta crisis vírica también una crisis emocional. Hoy estamos viendo que las personas se están muriendo, que amigos están enfermos, que se habla mucho de enfermedad y a veces pensamos que no hay salida, ¿verdad? Pero sí, yo quiero recordarles que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios para poder experimentar emociones positivas y desestimar esas emociones negativas. Es importante también que sepamos que estas emociones, tanto positivas o negativas, pues también nos afectan nuestro cuerpo, porque las reacciones psicofisiológicas hacen toma motora de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, miren qué hermoso este Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. O sea, estamos en gozo, estamos en deleite. Pero sin embargo, si vemos este otro salmo, el salmo de Asaf, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Yo quiero recordar y quiero explicar que en este caso es importante que vean que esas punzadas que se siente en el pecho es expresión de una toma que hace la emoción de todo el sistema motriz de nuestro cuerpo. Nos ponemos tan rígidos, nos ponemos tan tensos que a nivel de corazón, de pecho, el corazón no como espiritualidad, sino el corazón real, que bombea sangre, entonces nos sentimos tan tensos muscularmente que parecen que son hincadas. Y hay personas que creen que se van a infartar, ¿verdad? Pero también afecta la cognición, o sea, afecta el entendimiento, esta emoción negativa. Fíjense, como dice el Salmo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. O sea, torpe porque cuando la emoción negativa invade nuestra mente, el entendimiento se obnubila, o sea, se afecta negativamente el entendimiento. Por eso es que tenemos que tener dominio propio como un fruto del espíritu para controlar esas emociones negativas que invaden nuestro cuerpo, que nos hacen estar a veces en crisis de pánico y que nos hacen huir a veces también de la propia realidad. Entonces, es bueno recordar que estos salmos y estos versículos de los salmos constituyen un exhorto porque es un acto de la voluntad de Dios que estemos alegres, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos esto, o sea, Dios quiere que estemos alegres. Fíjense estos 3 salmos que hermosos dicen, pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Salmo 118, 24. Y este Salmo 5, del 11 al 12, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Es importante entonces que sepamos que estar alegre es un acto de la voluntad de Dios que debemos obedecer. Y por eso nos encontramos en estos 2 salmos como una respuesta a este exhorto de estar alegres, ¿verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que si yo cumplo tu voluntad, pues entonces yo siento agrado. Y también este Salmo 37:4 que a mí me encanta, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos va a complacer cualquier petición de nuestro corazón, que es la espiritualidad. No. Quiere decir que si nosotros estamos cerca de Él, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, entonces los deseos que vamos a tener en nuestro corazón no son nuestros deseos pecaminosos y no piadosos, sino los deseos que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón para hacer su voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. También en el Nuevo Testamento nos encontramos versículos de exhorto a estar alegre. Fíjense, Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Quiero recordar que Filipenses se conoce como la carta de alegría, a pesar de que Pablo lo escribió desde la cárcel.
pero él le escribe para demostrar cómo Dios ha obrado en medio de sus sufrimientos y alienta a los creyentes a vivir con alegría en medio de cualquier circunstancia. Es importante eso, vivir con alegría en medio de la dificultad, porque finalmente estamos glorificando a Dios cuando estamos alegres, aun cuando las circunstancias parezcan que son adversas, como son las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Ahora fíjense esta de primero de Tesalonicenses. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que sentir la alegría del propio Señor, orar sin cesar, porque esa es la voluntad que quiere el Señor, ¿verdad? Ahora, esta carta de Tesalonicenses es una carta en respuesta a un informe que Timoteo le había mandado a Pablo, y en ella está animando a los tesalonicenses por el sincero amor y la fidelidad que ven ellos por la obra de Dios. Quiere decir que hay que seguir el ejemplo de Pablo, porque Pablo tuvo un ministerio muy triunfante, pero lleno de sufrimiento. Pablo cantaba en medio del sufrimiento, se gozaba en el sufrimiento, porque conocía la gracia de Dios. En esta carta Pablo habla de que el ministerio de Cristo implica sufrimiento y victoria, y que servir al Señor implica atender también a las necesidades de las personas, como hemos hablado en todo este ciclo de la mente. Y por eso aquí en 2 de Corintios vemos estos versículos tan hermosos que nos dan tanta fuerza para estar alegres. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, en esta carta es importante el hecho de que el gozo no sea un estado de ánimo pasajero, sino que sea un estado mental, que como dice la Biblia y como dice la palabra de Dios, podamos tener gozo en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, porque el gozo que podamos tener no depende ni con quién estemos ni de las circunstancias en las cuales nos encontremos, depende de la esperanza y la fe que tenemos en Dios y con todo lo que Él ha hecho. O sea que cuando nuestra meta es agradar a Dios, sabiendo que Él es la fuente de nuestras emociones positivas y de nuestro gozo, creamos en nosotros una perspectiva divina. Empezamos a entender que se puede vivir una vida llena de gozo, porque el gozo más importante depende de las cosas que Dios nos ha dado, o sea, de la salvación, de la esperanza y de una vida eterna. Es importante entonces ir resumiendo de que nuestras emociones son para glorificar a Dios y que cuanto más satisfechos y agradecidos estemos en Él, más se glorifica en nosotros. Y que si no glorificamos a Dios, lo deshonramos. Por tanto, tenemos que buscar el deleite en Él más que en cualquier otra cosa. Y por eso, yo les pongo aquí al lado la parábola del tesoro escondido, que está en Mateo 13:44, para que la busquen y para que entendamos que el valor supremo que tiene el reino para nosotros. O sea que la parábola del tesoro escondido destaca el valor supremo del reino y se interpreta como si una persona tuviera que dejar todo lo que posee para entrar al reino. Realmente significa eso, y es que el reino de Dios es nuestro tesoro más preciado. Por eso Jesús dijo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso está en Mateo 19, 29. O sea, que tenemos que deleitarnos en Él más que en todo. Tiene que ser la necesidad más importante, el pensamiento más importante, deleitarnos. Y deleitarnos es precisamente una emoción vinculada a la glorificación de Dios. Por tanto, yo los estoy invitando a que siempre llevemos nuestros pensamientos el ejemplo de Cristo. O sea, que el contenido de nuestros pensamientos esté muy vinculado al ejemplo de Cristo. Y que ya entendamos que tener la mente de Cristo significa sentir un amor que se olvida de sí mismo para amar a los demás. Por tanto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Cristo vive. Es importante esto. Así que si creemos en Jesús y tenemos acceso a Dios,
se debe a que nuestra fe y capacidad de deleitarnos en Dios es un regalo de Él para nosotros. Yo te estoy invitando hoy a que si tú no conoces al Señor o has perdido a lo mejor el primer amor, es decir, ese fervor apasionado, ese compromiso de antes, pues que hagas esta oración escriturada para que conozcas al Señor o para que recuperes ese amor que Él nos da. Y te recuerdo que la palabra de Dios dice, y al que a mí viene, no lo rechazo. Y también dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Créanme que es la mejor opción en los tiempos que estamos viviendo. Yo le doy las gracias por la atención y los invito a la próxima cápsula que será pronto. Bonita tarde. Les dejo la invitación para que puedan leerla varias veces y para que puedan recibir al Señor. Será hasta una próxima vez. Bendiciones de lo alto.